Bueno, vamos a dejar esto por acá, ahí, y vamos a partir. Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Vallejo, soy alumno de tercer año de la carrera de medicina en la Universidad de Talca y como parte del proceso, perdón, pues del proyecto de repaso online, voy a proceder a hacer una pequeña ayudantía de sistema nervioso de cabeza y cuello 1, ya que separé esta temática en dos sesiones debido a la extensión del tema y para no hacer tan exhaustivo la sesión. Así que comencemos. Vamos a comenzar con lo que son los nervios craneales, ya que estos proveen la inervación de la mayoría de lo que es cabeza y cuello. Y son varios, así que prosigamos. Bueno, los pares craneales son un conjunto de nervios que salen directamente del encéfalo, a diferencia del resto de nervios del sistema nervioso. Son nervios pareados, es decir, que poseen o sea, son dos, uno a cada lado, y son 12. Son mixtos, se pueden clasificar en mixtos, motores, sensitivos, según su función. Por ejemplo, los sensitivos son el par olfatorio, perdón, los sensoriales son el par olfatorio, óptico y vestíbulo coclear. Los relacionados con el movimiento de los ojos están los pares craneales oculomotor, troclear y el abductor. Tenemos relacionados también con la activación de músculos del cuello y la lengua, donde tenemos al accesorio y el hipogloso. Tenemos también nervios craneales mixtos, es decir, que poseen un carácter motor y sensitivo, donde está el trigémino, el facial, el glosofaringeo y el vago. Y también tenemos otros que acarrean fibras parasimpáticas y que esto le da el carácter de complejo. Y aquí están los nervios, el troclear, el facial, el glosofaringeo y el vago. Comencemos con el primer par, que es el nervio olfatorio. El nervio olfatorio, tal como su nombre lo indica, es un nervio craneal que se dedica a transmitir específicamente información nerviosa sobre lo que se detecta a través del sentido del olfato, y por lo tanto es una fibra que es de carácter aferente. Es el más corto de los pares craneales, ya que su lugar de destino está muy cerca de la zona del encéfalo. Es un nervio de tipo sensorial y sensitivo, que nace aparentemente en lo que es la lámina cribosa del etmoides, pero su origen real se encuentra en las neuronas bipolares del tercio superior de la cavidad nasal. El sentido del olfato es el más primitivo de todos, de hecho no cumple con las condiciones de la mayor parte de las vías, ya que la principal diferencia que tenemos aquí es que no posee tres neuronas, al igual que el resto de las vías, sino que tiene solo dos neuronas y la neurona que falta, o la que faltaría, sería aquella que en las otras vías se dirige al tálamo. Por ende, este sentido no pasa por el tálamo, sino que va directamente a la corteza y se hace consciente. Es un sentido que es abierto, no tiene filtro, por lo que normalmente los olores siempre lo vamos a percibir, aunque tienen algunos mecanismos regulatorios, pero son muy primitivos y muy menores. Este sentido va a estar ubicado en una región muy pequeña de la cavidad nasal, que es el techo de esta cavidad. Ahí es donde tenemos ubicados los receptores. Estos receptores van a ser neuronas bipolares que están en el techo de la cavidad nasal haciendo sinapsis en el bulbo olfatorio. Entonces, cuando sale la neurona desde el bulbo olfatorio, aquí tiene dos vías o dos caminos, que es la vía o estría olfatoria lateral y la vía o estría olfatoria medial. La vía o estría olfatoria lateral se va a ir a lo que es la arquicorteza para la identificación del olor, lo que está asociado con lo que es la memoria, llegando al uncus y al área olfatoria primaria. Mientras que la estría olfatoria medial hace dos cosas. Lo primero que hace es que se cruza hacia el otro lado mediante una estructura llamada comisura anterior y va a integrar los olores en ambas cortezas. Pero, además, recordemos que sobre lo que es la comisura anterior tenemos el cuerpo calloso y bajo este tenemos el septo del pelúcido, el cual es corteza que en algún momento se quedó atrapada y que es involucionada. Pero igual resulta que tiene información, perdón, tiene función.
y tiene una estructura llamada núcleos septales que llevan información desde la estría olfatoria medial a los núcleos septales. ¿Y qué hacen estos núcleos? Lo que hacen es que al estar al lado de otros núcleos que están sobre el quiasma óptico, que son los núcleos supraquiasmáticos, llevan información aquí, a los núcleos supraquiasmáticos. Envían la información mediante una estructura llamada savénulas, las cuales llegan al metatálamo al lado de la glándula pineal. Entonces, envían información olfatoria a la glándula pineal desde los núcleos septales. En resumen, lo que hace la estría lateral memoriza y la vía medial cruza la información y también genera como un tipo de tolerancia. Por eso el olor, después de un rato nosotros lo dejamos de sentir. Seguimos con el segundo poder craneal, que es el nervio óptico. Bueno, también forma parte de las fibras aferentes y se encarga de transmitir al cerebro la información visual que se recoge desde el ojo. Surge desde el diencéfalo, su origen real es en la octava capa de la retina y su origen aparente es en el quiasma óptico. Es un nervio de carácter netamente sensorial. La retina es muy importante ya que es un epitelio invertido, es una proyección directa de lo que es la corteza y deriva de las células del diencéfalo. Por eso es tan específica, ya que deriva de las placodas ópticas que deberíamos haber visto en biología. Para ingresar, lo que hace la luz es atravesar las 10 capas de la retina, llegar a los conos y bastones y después entrar por el nervio óptico. Cabe destacar que los somas de la primera y la segunda neurona de la vía visual se encuentran aquí, en la retina. Luego de reunir todas las neuronas y toda la información, se hace camino por el nervio óptico y llegan a los cuerpos geniculados laterales. Y es aquí donde se inapta la segunda neurona con la tercera de la vía. Y esta última llega al surco calcarino, que aquí encontramos lo que es el área 17 de Brodmann, que es el área visual primaria. Esta vía posee 3 neuronas, de las cuales ninguna pasa por el tálamo también. Solamente por el diencéfalo, principalmente por el metatálamo y los cuerpos geniculados laterales. El tercer par, que es el nervio oculomotor, este manda órdenes a la mayoría de los músculos que intervienen en el movimiento de los ojos y hace también que la pupila se dilate o se contraiga. Es un nervio de carácter complejo, ya que lleva información parasimpática, al hacer que la pupila haga miosis y midriasis. Su origen real es en el colículo superior, el núcleo motor del oculomotor y el núcleo accesorio del oculomotor, mientras que su origen aparente es en la cara medial de los pedúnculos cerebrales. Luego atraviesa la dura madre y pasa por el seno cavernoso, llegando hasta la fisura orbitaria superior. Al ingresar a la cavidad orbitaria, se va a dividir en un ramo superior y en un ramo inferior, ingresando por dentro del anillo y dividiéndose después de él. El ramo superior va a ir al recto superior y para el elevador del párpado, mientras que el ramo inferior da inervación para el recto medial, recto inferior, el oblicuo inferior y para el ganglio ciliar. Desde el oculomotor entra el ganglio ciliar, o sea, entra al ganglio ciliar y la primera neurona de la vía parasimpática sinapta con la segunda saliendo con los ciliares cortos. El cuarto par, que sería el nervio troclear, o patético también lo llaman en algunos libros, bueno, como el nervio oculomotor también se ocupa del movimiento de los ojos, pero en concreto le manda señales al músculo oblicuo superior del ojo. El lugar del que surge este par de nervios es el mesencéfalo. Es un nervio de carácter motor, cuyo origen aparente se encuentra por detrás del bulbo, mientras que su origen real es en el núcleo motor del cuarto par. Ubicado a los folículos inferiores, luego atraviesa la dura madre y llega al seno cavernoso, llegando a la fisura orbitaria superior. Pasa afuera del anillo tendinoso y llega a lo que es el oblicuo superior. Y su función es solo manejar lo que es el músculo oblicuo superior del ojo. El quinto par, el nervio trigémino. Bueno, este nervio que personalmente a mí me encanta, es un gran nervio, van a entender por qué ahora. Y nada, o sea, es un nervio que
que ocupa gran parte, mucha área de dominio en lo que es la cara, sobre todo, y, y algunas funciones. Bueno, vamos al grano. Se trata de uno de los pares craneales mixtos. Es de carácter mixto, o sea, mixto porque tiene funciones tanto motoras como sensitivas. En su faceta de nervio motor, manda órdenes a los músculos encargados de realizar los movimientos de la masticación, a los músculos que se llaman masticadores. Mientras que como nervio craneal sensitivo, recoge información táctil, propioceptiva y del dolor de varias zonas de la cara y de la boca. Su origen aparente se encuentra en la superficie anterolateral del puente, en la fusión de los pedúnculos cerebrales superiores y medios, superiores y medios, mientras que su origen real es en el núcleo motor del trigémino y núcleo sensitivo trigeminal. El nervio trigémino es propiamente tal desde que aparece hasta que emite el ganglio. Y ese ganglio se divide después en sus tres ramos terminales que son B1, B2 y B3. Este ganglio no se ve a simple vista porque va a estar encapsulado en un estuche que se denomina cabo trigeminal, que es una formación de dura madre. Y este ganglio va a estar apoyado en un accidente óseo que nosotros vimos en osteología de cabeza y cuello, denominada la fosa trigeminal, que está en el hueso temporal. Es un gran nervio, teniendo el dominio más grande de lo que es la cabeza y parte del cuello. Este nervio posee tres divisiones, como dije anteriormente, que las llamaremos B1, de forma abreviada, pero es la rama oftálmica, B2, que es el ramo maxilar, y B3, que es el ramo mandibular. La división oftálmica se va a dirigir a la órbita y va a ingresar a la órbita por la fisura orbitaria superior. La división mandibular se dirige hacia la región infratemporal, para lo cual atraviesa el foramen oval, y división la maxilar lo que hace es llegar a la fosa pterigopalatina, para lo cual atraviesa el foramen redondo y posteriormente el canal redondo. De las tres divisiones del trigémino, la única que lleva fibras motoras es B3, que es la fibra mandibular. Por lo tanto, ningún nervio de la división maxilar ni de la división oftálmica pueden ser motores, solo sensitivos. Bueno, aquí también hay para que vean que aquí hay dos ramas que son de carácter sensitivo y esta de carácter motor. Comencemos con el primer ramo, que va a ser B1, el nervio oftálmico. Esta división es la más simple de las tres divisiones que presenta este nervio trigémino y se diferencia porque, como pueden ver en la imagen, este nervio se divide en sus tres ramos terminales antes de ingresar a la fisura orbitaria superior. Por lo tanto, no ingresa como nervio oftálmico propiamente tal, sino a través de sus ramos terminales que son nervio frontal, nervio lagrimal y nervio nasociliar. A su vez, una porción de este nervio pasa por el seno cavernoso, que es aquel que se encuentra en los surcos que están a los lados de la silla epifisiaria, o también conocida como la silla turca que vimos en osteología. Antes de dividirse este nervio, emite un ramo colateral que va hacia las meninges, o sea que este nervio oftálmico también se encarga de inervar sensitivamente las meninges de la cabeza, específicamente las meninges que recubren la fosa craneal anterior, y este ramo que inerva sensitivamente las meninges se llama ramo recurrente meningio o meningio recurrente. Las ramas colaterales importantes también este nervio B1, como el ramo comunicante para el ganglio ciliar, los ciliarios largos y el nervio etmoidal posterior. El nervio etmoidal posterior ingresa al canal etmoidal posterior y va a inervar el seno esfenoidal y receso esfenoetmoidal. Luego vamos a tener el nervio etmoidal anterior, el cual ingresa al canal etmoidal anterior. Este nervio comunica lo que es la cavidad nasal con la órbita. Entonces, cuando el nervio ingresa a la cavidad nasal, cambia de nombre y pasa a llamarse nervio nasal interno. El nervio nasal interno se divide en un ramo lateral y en un ramo medial. El ramo medial es para la región anterior y superior del septo nasal, mientras que el ramo lateral inerva la región anterosuperior de la pared lateral de la cavidad nasal. Y además da un ramo colateral llamado nervio nasolubular, el cual sale por el ala nasal e inerva la cara lateral de la cavidad nasal y el ala nasal. Bueno, el nervio nasociliar pasa por el anillo tendinoso común, da un ramo etmoidal anterior
que se encarga de la inervación sensorial a la parte anterior del ojo, e infratroclear, que se encarga de la piel, la piel del entrecejo y la raíz de lo que es la nariz. El nervio frontal entra a la fisura orbitaria por fuera del anillo tendinoso, pero lateral al cuarto par, que es el nervio troclear. Va por arriba del elevador del párpado y da dos ramos, un supratroclear, que está ahí en la imagen marcado como número 1, ese de ahí, y tenemos el supraorbital, que es más, que es más medial, o sea, que es más lateral. Disculpen. Que es el número 2. Ambos dan sensibilidad a la frente, nariz y párpado superior. Por último tenemos el nervio lacrimal, que es el más finito de todos, va a la glándula lagrimal y le da sensibilidad. Se pone sensible, cuando se pone sensible y cuando uno se pone sensible y llora, bueno, ahí está actuando este nervio. Da ramos para el párpado superior y luego se une con el nervio cigomático mediante el ramo comunicante para el nervio cigomático y forman una asa. Entonces, bueno, nosotros tenemos, o vamos a decir que estos ramos topográficamente se ubican así, de medial a lateral. El más medial de todo va a ser el nervio nasociliar, luego viene el nervio frontal y el lateral es el nervio lagrimal. B2, que es el nervio maxilar. El nervio maxilar posee un recorrido muy corto en la fosa craneal media, ya que rápidamente pasa a través del foramen redondo hacia la fosa térico-palatina y de ahí se dirige hacia inferior y lateral para dar su único ramo terminal, que es el nervio infraorbitario. Entonces, tenemos el nervio maxilar con su corto recorrido en la fosa craneal media, luego se dirige hacia inferior y lateral para convertirse en su terminal, que es el penacho, bueno, el nervio infraorbitario que va a salir en el foramen infraorbitario que nosotros vimos en la teología, y se va a transformar va a formar lo que es el penacho infraorbitario, que inerva sensitivamente la piel de la región geniana, el párpado inferior y etc. Al tener un corto recorrido en la fosa craneal media, se va a relacionar con el seno cavernoso, específicamente con la pared lateral del seno cavernoso. También se relaciona con el ala mayor del esfenoides, desde ahí ingresa por el foramen redondo y cae en lo que es la fosa téricopalatina. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo el nervio maxilar se dirige desde la parte más superior y posterior de la fosa téricopalatina hacia la fisura orbitaria inferior y ahí cambia de nombre, ya que aparece bajo la órbita. Entonces recibe el nombre de nervio infraorbitario, que es el nervio terminal del nervio maxilar. Este nervio maxilar también, al igual que el nervio oftálmico, da un ramo que inerva sensitivamente las meninges. Este ramo de las meninges también se llamará, al igual que el del nervio oftálmico, es decir, se va a llamar recurrente meningio, pero en vez del oftálmico va a ser el maxilar, que inervará sensitivamente las meninges de la fosa craneal media antes de que este nervio maxilar ingrese al foramen redondo. Una vez que el nervio maxilar está en la fosa téricopalatina y atravesó este foramen redondo, va a dar una serie de ramos y dentro de estos, uno de los más importantes, que son los nervios alveolares pósteros superiores en número de 2 o 3. Que van a descender y pasan por los forámenes alveolares pósteros superiores. Estos nervios irán a inervar el hueso alveolar y el maxilar de la región de los molares. También inerva la mucosa del seno maxilar, en donde están los molares. También dará ramos para la mucosa vestibular de la zona de los molares. Pero lo más importante son estos ramos que se van a introducir por los canales radiculares de los molares, inervando sensitivamente estas piezas dentarias que son los últimos molares que están hacia atrás en el maxilar. Y estos ramos se llaman ramos pulpares, no me había olvidado decir eso. Bueno, este nervio infraorbitario, como decía yo, que era el terminal del nervio maxilar, va a dar en una zona anterior del hueso maxilar un ramón llamado que son los ramos alveolares anterosuperiores. Estos nervios van a inervar las piezas dentarias anteriores, va a inervar los dientes anteriores desde el incisivo central hasta el canino. Por lo tanto, este nervio anterosuperior va a inervar desde
va a inervar toda la parte, desde el corte sagital hacia lateral, el incisivo central hasta el canino, o sea, 4 piezas dentarias. Normalmente el nervio alveolar anterior superior, o los nervios alveolares anterior superiores, con el posterior superior, forman un plexo nervioso entre sí para dar inervación a los dientes que están entre medio, es decir, al primer molar, segundo molar y la raíz mesiovestibular del primer molar. Esto se llama plexo alveolar superior, que es la unión de los ramos alveolares posterior superiores y anterior superiores, e inerva la pulpa, el periodonto, el hueso alveolar y la mucosa vestibular con la que están en relación estos dientes. El nervio infraorbitario, como dije también, el ramo terminal del maxilar, termina en el penacho y va a dar dos ramos importantes. Va a dar ramos importantes. El ramo palpebral del penacho infraorbitario, que va a estar en busca del párpado inferior, inervando este párpado inferior. Los ramos nasales del penacho orbitario, que es un ramo más medial, que va en busca del ala nasal. El ramo labial superior del penacho infraorbitario, que es bastante importante, ya que es el ramo inferior que va a estar inervando el labio superior, y ramos laterales, que van a inervar la parte de la región geniana. El nervio maxilar, en la fosa ptericopalatina, va a dar otro ramo, que es el nervio cigomático. Este nervio cigomático no se queda en esta fosa ptericopalatina, sino que se dirige hacia anterior y llega al piso de la órbita. Luego, el nervio cigomático se va a estar dividiendo en dos ramos. El ramo ascendente, que va hacia la glándula lagrimal para inervarla. Pero estas fibras que transporta el nervio cigomático para la glándula lagrimal no pertenecen al nervio trigémino, sino que al nervio facial, ya que las fibras que trae el ramo ascendente del nervio cigomático son para la inervación secretora de la glándula lagrimal. El cigomático de un ramo que también se encuentra en la órbita y que se va a introducir en el foramen cigomato orbitario, que se encuentra en el hueso cigomático, por la parte interna de la órbita. Y de ahí da nervios, un nervio que se denomina nervio va a dar el cigomato facial, que sale que está hacia exocráneo, el cual sale por el foramen cigomato-facial, y este se dirige hacia anterior, a la región del pómulo, inervándolo sensitivamente. Da otro ramo que se denomina nervio cigomato-temporal, el cual se encarga de la inervación de la zona de la sien, es decir, la zona que está desde el arco, desde el pilar frontal del cigomático hacia posterior. Otro nervio que da el nervio maxilar en la fosa ptericopalatina es el nervio esfenopalatino. En la fosa palatina, hacia medial, voy a encontrar un agujero que se denomina agujero o foramen esfenopalatino, y el ramo del nervio maxilar se introduce en este agujero y va a caer en la cavidad nasal, donde este foramen comunica la cavidad nasal con la fosa ptericopalatina. Y este nervio, el esfenopalatino, va a dar ramos laterales para la concha superior y para el meato superior y medio. Entonces, este nervio inerva la pared lateral de la cavidad nasal, con los ramos nasales posterior superiores. El nervio esfenopalatino también da un ramo medial, el cual se va a ir por el septo nasal, por la pared medial de la cavidad nasal. Este ramo medial se llama nervio nasopalatino, que se va a dirigir por la pared medial de la cavidad nasal hacia el surco nasopalatino, que tiene un hueso, que tiene un hueso llamado Vomer. Desde posterior hacia anterior y desde superior a inferior. Y cuando llega a la región anterior, este nervio entra a un canal que nosotros también lo describimos en el piso de la cavidad nasal, que se llama forámenes nasopalatinos, y estos tenían una forma de Y y van a unirse en un único foramen, formando el canal incisivo para formar el nervio sensitivo, que va a estar inervando el primer tercio del paladar duro. Por lo tanto, lo que es ahora el nervio incisivo también, va a estar inervando lo que es la mucosa de la región anterior del paladar, desde canino a canino. El nervio maxilar, la fosa ptericopalatina, también va a dar otro nervio, que es el nervio palatino mayor.
Este nervio desciende por la fosa pterigo-palatina hasta salir por el foramen palatino mayor, que está como en las esquinitas del paladar duro, hacia posterior, para luego ir a inervar la mucosa y el hueso del paladar desde los molares hasta el primer premolar, pero no inerva los dientes, solo el nervio va a estar inervando mucosa. El nervio palatino mayor, del que estábamos hablando, también puede dar otro nervio que puede meterse o sea, se puede meter a la cavidad nasal y llamarse nervio posterior inferior, nervio nasal posterior inferior, disculpe, el cual inerva la concha y el meato inferior. Por otro lado, los nervios palatinos menores a veces pueden nacer tanto del nervio maxilar directamente, como también pueden nacer del palatino mayor, e inervan el paladar blando. Por último, el nervio maxilar va a dar dos nervios más, que es el nervio faringeo y el nervio pterigoideo o nervio del canal pterigoideo. El nervio pterigopalatino va a llegar al ganglio pterigopalatino y va a recibir información del nervio facial que lleva información lágrimo-muco-palato-nasal, que debido a la aferencia y la información que acarrean. Esto quiere decir que lleva información parasimpática para la glándula lacrimal, para las mucosas de la cavidad nasal y glándulas salivales palatinas. El otro nervio que sale también del nervio maxilar y que aparece saliendo del ganglio es el nervio faringeo, que como dije antes, va a inervar a la parte alta de la faringe, techo de la faringe y también la pared lateral del nasofaringe, alrededor de la tuba auditiva, y este nervio sale por el canal palato-vaginal. P3, bueno, este nervio mandibular, a diferencia del nervio oftálmico y del nervio maxilar, no es exclusivamente sensitivo, como dijimos antes, sino que también es motor. Inerva motoramente a los músculos masticadores a través del nervio masticador. Perdón, del nervio mandibular. Por lo que decimos que es un nervio de carácter mixto. En esta imagen observamos al nervio mandibular y vemos cómo da su primer colateral, que corresponde al nervio recurrente meningio, pero de B3. Que se devuelve y asciende ingresando por el cráneo a través del foramen espinoso. La imagen de la derecha, la que vemos aquí, es muy importante y les recomiendo que se la aprendan. Esta imagen representa un corte frontal de la región infratemporal perteneciente a lo que es el Latarguier, el libro de anatomía. Podemos ver el nervio mandibular con el número 3, el nervio temporal profundo con el número 4, el músculo pterigoideo lateral con el número 5, el músculo temporal con el número 6, el proceso cigomático con el número 8, con el número 9 el nervio temporomaceterino, con el número 11 la arteria maxilar, el nervio alveolar con el número 13, el 14 el número macétero, el músculo pterigoideo medial como número 15, el nervio para el músculo pterigoideo medial para el 16, el nervio del músculo tensor del velo palatino con el 21 y el ganglio que se adscribe al nervio mandibular, que es el ganglio óptico, con el número 22. Entonces, los ramos colaterales laterales que va a dar el nervio mandibular corresponden al nervio temporal profundo medio, el nervio temporobucal y el nervio temporomaceterino. El nervio temporal profundo corresponde a uno de los ramos laterales de este nervio y es el primero que vamos a ver. Este nervio pasa entre el ala mayor del esfenoides y del fascículo superior del músculo pterigoideo lateral. Se dirige hacia el lateral para entrar a lo que es la cara profunda del músculo temporal, inervando las fibras medias del músculo temporal, por lo que es un nervio de carácter motor. Otro ramo es el nervio temporobucal, que a diferencia del nervio anterior, sale del nervio mandibular y pasa por entre las fibras del pterigoideo medial, por entre medio de las fibras del pterigoideo lateral, en medio de los fascículos superior e inferior, y posteriormente da ramos, uno que asciende, que se le llama nervio temporal profundo anterior,
que inerva los fascículos anteriores del músculo temporal, y uno que desciende, que se llama nervio bucal, el cual pasa por el borde anterior de la rama mandibular dirigiéndose hacia el lateral y va a dividirse en dos ramas. Un ramo lateral que va a inervar sensitivamente la región de la mejilla y otro que se dirige hacia medial perforando el músculo buccinador y va a inervar la mucosa de la boca y la región vestibular de los molares inferiores. Otro nervio es el temporomaceterino, que al igual que el temporal profundo, medio va a pasar por sobre los fascículos del músculo pterigoideo lateral. Se divide en dos ramos. Uno se va a dirigir hacia la profundidad del músculo temporal con el objetivo de inervar la región posterior del temporal, dándole como nombre el nervio temporal profundo posterior, y un ramo inferior que se conoce como el nervio maceterino, el cual inerva al músculo macétero. Este viene desde superior y se dirige hacia lateral pasando por la escotadura mandibular o la incisura mandibular para llegar a la cara profunda del músculo macétero. Entre los colaterales mediales que vamos a encontrar de este nervio va a estar el nervio para el músculo tensor de la membrana timpánica, el nervio para el músculo tensor del velo palatino y nervio para el músculo pterigoideo medial. El nervio mandibular da una colateral posterior única, denominada nervio aurículo-temporal, el cual inerva sensitivamente la región temporal, llegando a la piel. Este nervio no nace como nervio, sino que como dos raíces que se unen para formar este nervio aurículo-temporal, abrazando la arteria meningia media. Se forma un ojal entre ambos troncos y abrazando esta arteria. Este nervio aurículo-temporal se dirige desde la profundidad hacia la lateral, porque tiene que ir en busca de la oreja y de la región temporal. Por lo tanto, si sale de la profundidad, tiene que ir hacia lateral y posterior. Los ramos terminales de B3 tenemos al ramo alveolar inferior y al lingual. Estos son los más importantes, ya que el nervio mandibular habíamos dicho que era muy cortito, que no tenía más de 1 centímetro y que se divide inmediatamente en el nervio alveolar inferior y en el lingual, que son sus ramos terminales. Siempre el nervio alveolar inferior está por posterior al lingual, como referencia, como para que se hagan una pillería si es que les preguntan algo por ahí. El nervio alveolar inferior es descendente y entra al canal mandibular, pero antes de hacerlo da una colateral llamada nervio miloioideo, el cual, si se fijan, no entra a lo que es el canal. Este nervio, el miloioideo, discurre por el surco miloioideo, que recuerda que tenemos una línea miloioidea por dentro de la mandíbula, y pasa inferiormente al músculo miloioideo, el cual también está esquematizado, bueno, creo que no. Pero bueno, pasa por inferior al miloioideo, lo inerva y luego da un ramo anterior para inervar un músculo que nosotros hablamos en la ayudantía anterior, que es el vientre anterior del digástrico. Entonces el nervio miloioideo da inervación al músculo tanto miloioideo como al vientre anterior del digástrico. Bueno, a medida que el nervio mandibular se introduce por el canal mandibular, va a dar ramos alveolares para el hueso alveolar, especialmente las corticales vestibulares, para la pulpa y el periodonto de los dientes inferiores. Este nervio alveolar inferior, al llegar más o menos a la altura de los premolares, se divide en dos nervios. El nervio mentoniano, que sale por el canal mentoniano, el cual es cortito, y por el agujero mentoniano va hacia la piel para inervar el labio inferior. Y el nervio incisivo, que es un ramo anterior que inerva las piezas dentarias, el periodonto, el hueso alveolar y la mucosa vestibular de los incisivos desde el canino hasta el central. Este muchas veces no existe y en su reemplazo hay un plexo, que son unos ramitos que se introducen por las trabéculas óseas para hacer la misma función. Por último, el nervio lingual, que es el otro terminal de B3, tiene un nervio llamado cuerda del tímpano. Este nervio viene desde el facial
y entrega toda la información parasimpática para inervar la glándula submandibular y lingual, perdón, submandibular y sublingual, e información gustativa para los 2/3 anteriores de la lengua. El sexto par, o el nervio aductor. Este es otro de los pares craneales encargados de hacer que el ojo se mueva. En concreto, se encarga de producir la abducción, es decir, que el ojo se mueve hacia el lado opuesto a donde está la nariz. Es de carácter motor, inerva el músculo recto lateral del ojo y su origen aparente es en el surco bulbopontino, mientras que su origen real es en los colículos faciales. Posee un recorrido sinuoso y recurrente, pasando por el seno cavernoso, medial al nervio oculomotor y posteriormente por dentro del anillo tendinoso de los rectos del ojo. Y bueno, es un nervio simple, así que eso sería por el nervio aductor. El nervio facial, que va a ser ya el último que vamos a ver en esta ayuntía en honor al tiempo, es un nervio de carácter complejo, el cual es aferente general somático, es decir, que lleva tacto, dolor, temperatura y todas las sensaciones generales del cuerpo. También es aferente visceral, visceral especial, lo que lo relaciona con los sentidos, como el gusto, etc. Por lo tanto, tiene información aferente general somática y aferente visceral especial. Bueno, esto no me importa, pero no es de anatomía, pero es para que integren información. Además de esta aferencia, el nervio facial tiene una función eferente general branquial porque mueve todos los músculos derivados del segundo arco faríngeo, pero también tiene una función de eferencia general somática, ya que mueve algunos músculos que no están derivados de este arco faríngeo. Hasta aquí, el nervio es mixto, pero ahora viene la función que lo hace complejo. El nervio, además de tener las modalidades ya mencionadas, posee la eferencia visceral, o sea que mueve vísceras o glándulas involuntarias. En este caso, algunas glándulas salivales y la lacrimal, excepto la parótida, que es exclusiva del glosofaringio. Bueno, posee su origen real en 3 núcleos: el motor de facial, el ambiguo y el solitario. La primera región que recorre es la fosa craneal posterior, luego sigue por el meato acústico interno, y ahí va a tener un recorrido dentro del temporal, por lo que la porción se llama, por lo que esa porción del nervio se llama porción petrosa. Por eso este nervio tiene una porción que se llama intrapetrosa. Luego sale de la región petrosa, o intrapetrosa, y se dirige en dirección a la glándula parótida. Por lo tanto, este nervio tiene diferentes porciones según la región topográfica donde se encuentre. Pasa por la fosa craneal posterior, meato acústico interno, intrapetrosa, extrapetroso parotidio y extrapetroso intraparotidio o intraglandular. No, pero intraparotidio. Bueno, este nervio sale con 2 raíces, al igual que el nervio trigémino. O sea, el trigémino tiene 3, pero salen con distintas raíces, eso. Sale con una raíz motora, que sería el nervio facial propiamente tal, y el intermediario o facial bis, también he visto que lo describen en otros libros, que sería el que lleva todas las otras funciones. El nervio facial, con el intermedio, aún siguiendo unidos, el ramo grueso va a llevar información branquimotora y el intermedio lleva toda la información restante, aferencia visceral especial, perdón, que es el gusto, la aferencia visceral, que es la función secretora, y la aferencia general, tacto, dolor, temperatura, etc. Este nervio, el séptimo par, el nervio facial, inerva sensitivamente en una región que se llama región de Ramsay-Hunt, que es el espacio que abarca la región donde uno puede introducir el dedo dentro del oído. Y toda esa parte que uno se está tocando está inervada por el nervio facial. Luego
de que el nervio ingresa al meato acústico interno, este nervio facial pasa a ser un nervio facial intrapetroso, como dije anteriormente. Eh, y dentro de esta porción va a dar colaterales, y dentro de las más importantes vamos a tener el nervio para el músculo estapedio y el nervio cuerda del tímpano que nombramos delante, que pasaba información para la glándula submandibular y sublingual. El nervio petroso mayor es un nervio que se desprende del ganglio geniculado y se une a fibras simpáticas del plexo carotídeo y forman el nervio pterigoideo y llegan al ganglio pterigopalatino. El nervio maxilar B2 da un ramo cigomático y se dirige hacia el asa lagrimal para inervar autónomamente la glándula lagrimal. El nervio cuerda del tímpano, que nombramos, se separa de este facial y se une al lingual, pasando por el glande submandibular y reparte información, como dije, a lo que es la glándula submandibular y sublingual. Ya, entonces, dio estos dos ramos importantes y ahora salió de la porción petrosa por el foramen estilomastoideo, el cual se ubica un poco por posterior a la región parotídea. Entonces, este facial tiene que ingresar a la parótida ahora. Por lo tanto, tiene un recorrido que está por fuera de la porción petrosa, pero antes de entrar a la glándula, da algunos colaterales, los cuales son el nervio estiloioideo, el digástrico y los aurículos posteriores. Bueno, el nervio facial, ya una vez dados estos colaterales, entra a la parótida y aquí su recorrido se pasa a llamar intraparotídeo o intraglandular y se divide en dos troncos terminales, uno superior denominado tronco temporofacial y uno inferior llamado tronco o división cérvico-facial. El tronco temporofacial se divide en ramos cigomáticos y temporales. Los temporales van a inervar los músculos occipito frontal, el superciliar, el prócer, auriculares anteriores y superiores, y otros músculos tegumentarios de la región temporal, mientras que el cigomático inerva los músculos cigomático mayor y menor, elevador común, de lana nasal y el labio superior, elevador de lana nasal, entre otros. En algunos casos el ramo cigomático da ramos descendentes para el plexo bucal y en otros casos estos ramos los da el tronco temporofacial. Estos ramos forman el plexo bucal junto con algunos del tronco cérvico-facial. Y el tronco cérvico-facial se divide en ramos para el plexo bucal, ya mencionados anteriormente, que se unen con los ramos del cigomático o del tronco temporofacial y se van a aplicar contra el músculo buccinador, el cual inervan motoramente y además inervan todos los músculos periorales como el orbicular de los labios, el risorio, el depresor del ángulo oral, etc. También da otros ramos nerviosos llamados ramo marginal de la mandíbula, que va por el borde basilar de la mandíbula e inerva los músculos centrales del músculo mentoniano y el depresor del labio inferior. Y existe un tercer ramo, para ya no cansarlos más, llamado cervical, que inerva el músculo platino. Y bueno, eso sería todo por hoy. Bueno, aquí están los ramos que estábamos viendo, extrapetrosos e intrapetrosos. Se los dejo ahí para efectos de aprendizaje y bueno, nos vemos pronto en la otra ayudantía. Espero que tengan una buena semana o buen fin de semana y un buen término de año. Muchas gracias por haber visto la ayudantía. Ha sido un placer. Hasta pronto.